¿Cómo están? Buenos días. Vamos a continuar con el avance de nuestra asignatura. Y bueno, la clase anterior les he presentado, ¿no? Que bueno, para hacer automatización hay dos clases de tecnología, que son las tecnologías cableadas y las tecnologías programadas. Ahora, antes de enfocar realmente eh, la elección de la tecnología como tal, si vamos a elegir entre una tecnología cableada o una tecnología programada, es necesario establecer cuáles son las razones, las ideas, los fundamentos para, bueno, tomar una decisión sobre la elección. ¿Ya? Primero hablemos de la evolución de las necesidades de los sistemas de mando, o sea, de la parte de mando, ¿no? Hay nuevas exigencias para los automatismos. Hasta hace poco, incluso ahora, una práctica, digamos, eh, no diré ampliamente difundida, pero que todavía se utiliza en la industria, es el automatismo reflejo. Es decir, los ingenieros, a partir de las especificaciones funcionales o de los requerimientos que tienen, intentan resolver sin aplicación de un método, sin hacer una reflexión ordenada, metódica, hacer una reflexión basada en las herramientas que nos da la ingeniería, hacer directamente la automatización. Esto es lo que llamamos un automatismo reflejo, ¿no? Todavía, como les digo, es una práctica cada vez menos difundida, pero que todavía se hace en la industria. El diálogo con el operador era limitado, las máquinas eran un poco flexibles, y bueno, hoy aparecen nuevas exigencias, ¿no? Productividad, calidad, flexibilidad, seguridad, exigencias sobre impacto del medio ambiente, ¿no? Etcétera, etcétera, que inducen a una creciente complejidad. Les voy a remitir un libro respecto a lo que se refiere la industria 4.0. ¿Ya? ¿Por qué se llama 4.0? O sea, se supone que estamos en la cuarta revolución industrial y cómo la industria 4.0, que es a lo que va a avanzar inexorablemente, tarde o temprano vamos a llegar también en Bolivia a las exigencias de automatización que tienen las industrias modernas. Eso es lo que se llama la industria 4.0, que está basado fuertemente, esta cuarta revolución industrial, está basado fuertemente en todas las tecnologías de información y comunicación y sobre todo en las redes, ¿no? En las redes computacionales y las redes informáticas, pero aplicadas a nivel industrial. ¿Ok? Esas exigencias también inciden sobre la complejidad que podrían estar apareciendo en la automatización. Aquí es lo que les pongo las razones, ¿no? Flexibilidad, coordinación, procedimiento, seguridad, diálogo, gestión, calidad, evolución, ¿no? Eso hace que la automatización sea, que tenga cada vez mayor creciente complejidad, ¿no? Por ejemplo, en el tema del diálogo, ¿no? Los diálogos entre el hombre y la máquina tienen que ser cada vez más claros y más completos, pero además de eso, las máquinas de automatización, es decir, los elementos de automatización, no solo tienen que sacar reportes instantáneos de lo que está ocurriendo sobre el proceso, sino también tienen que sacar toda una gama de información que requiere la gente de gestión, la gente de dirección, la gente de gerenciamiento para tomar decisiones sobre el proceso. Eso tiene que hacer también la parte de mando, es decir, toda la parte de automatización de los procesos, ¿no? Por ejemplo, en tema de calidad, ¿no? La calidad influye mucho en la competitividad del producto, ¿no? Entonces, para asegurar la calidad, las empresas han logrado hacer, o se someten a procesos de certificación ISO 9000, ¿no? Justamente para ver el tema de la calidad que tienen en sus procedimientos y en sus productos.
Pero eso también implica que la automatización que se tiene que hacer, o sea, los dispositivos de automatización, tengan, digamos, cada vez más exigencias y bueno, crece la complejidad. La ventaja de esto es que, bueno, la automatización, como los he mencionado, es fuertemente tecnológica y paralelamente están apareciendo dispositivos o equipos que hacen que la automatización, que esta complejidad cada vez más creciente tenga también acceso a tecnología que les resuelve el problema con mayor eficiencia en cada momento, ¿no? Bueno, hay también una evolución en la estructuración de los procesos. El desarrollo de la automatización induce a una evolución en la estructuración de las partes de mando, ¿no? Fíjense, todavía hay industrias donde las máquinas tienen su propia parte de mando, pero funcionan, vamos así, de manera autónoma, ¿no? La máquina y su parte de mando. Si hay otras máquinas, también tienen su parte de mando, y no hay una coordinación más que por parte del personal de operación, es decir, por parte de los operadores, para que las máquinas trabajen juntas, ¿no? Entonces, cuando hay una asociación de máquinas, esto es lo que ocurre, ¿no? Hay una asociación de máquinas que trabajan cada una con su parte de mando, pero no coordinan salvo por el personal de operación, ¿no? Luego se puede pensar en un mando centralizado. Las tecnologías ahora nos permiten, ¿no?, hacer mando centralizado de varias máquinas. Sin embargo, el mando centralizado tiene normalmente una dificultad que es extremadamente rígida, no robusta, ¿no? Es un mando centralizado, es extremadamente rígido y que permite pocas adaptaciones o da poca flexibilidad a los cambios que se podrían requerir en el funcionamiento de las máquinas, ¿no? Bueno, a la propuesta de esto hay que hacer un mando descentralizado, cada máquina tiene su parte de mando, pero bueno, se coordina con base en un sistema de supervisión. Este sistema de supervisión puede ser, por ejemplo, un sistema SCADA, o puede ser un sistema de control descentralizado, etcétera, etcétera, ¿no? Las partes de mando normalmente se utilizan una misma tecnología en las máquinas. Eso también les he recomendado, aunque en Bolivia todavía no hay esa práctica, digamos, obligatoria de hacer. Se contrata a una empresa para que haga el montaje de una determinada máquina, bueno, pone su parte de mando. Otra empresa hace el montaje de otra parte del proceso de otra máquina y pone su parte de mando. Y por ejemplo, aquí podrían estar utilizando una tecnología de marca Allen Bradley y aquí podrían estar utilizando tecnología de marca Siemens. Y están creando en realidad islas de automatización porque integrar Siemens y Allen Bradley, si bien es posible de hacerlo, la tecnología nos permite, nos requiere más trabajo, más inversiones en temas de tecnología para poder integrar. Cuando la decisión que debería haberse tomado es que la tecnología que se utiliza para la parte de mando de la primera máquina tiene que ser la misma para la parte de mando de la segunda y de la tercera. De modo que el sistema de supervisión, que es el SCADA, también venga de la misma tecnología o la misma marca de las partes de mando de la máquina. Pero bueno, en esta estructura de un sistema con supervisión, evidentemente tenemos mayor flexibilidad para cambiar los procesos de automatización y el trabajo de los operadores se facilita por los elementos de diálogo, por la facilidad con que se puede cambiar el proceso de producción de acuerdo a los requerimientos, porque la gente de administración también tiene la información a través del sistema de supervisión, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos, esta estructura de mando descentralizado, pero coordinado, o sea, la coordinación entre partes de mando ahora se hace mediante una red industrial, es decir, mediante protocolos de comunicación que permite entre ellos coordinar las acciones e intercambiar información para poder tomar decisiones, ¿no? Okay. La máquina automática es un elemento del proceso automatizado, ¿ya? La posibilidad de estructurar y de jerarquizar las funciones de mando y de decisión hacen que la máquina automática, es decir, la máquina que tiene su parte de mando, sea solo un elemento del proceso automatizado. El proceso global debe optimizarse en el sentido de costo global, de
en el sentido, optimizarse en el sentido de tiempo, de flexibilidad, etcétera, ¿no? O sea, de darle las mejores características disponibles posibles en el tema del proceso automatizado, ¿no? Las máquinas deben tener la capacidad de comunicar, es decir, de recibir consignas y emitir los informes, ¿no? ¿Ya? Fíjense, eh, este es digamos, una estructura donde hay un sistema de, digamos, dos máquinas que funcionan en forma paralela, que necesitan ensamblar dos piezas, ¿no? La máquina 1 elabora la pieza 1, la máquina 2 elabora la pieza 2. Hay una reserva intermedia, normalmente se llama buffer, un buffer, para un sistema de transporte de alimentación donde se haga el montaje del producto de la pieza 1 y de la pieza 2, ¿no? Se hace el control del producto y luego se hace el acondicionamiento y se tiene el producto terminado. Sin embargo, se tiene que coordinar el trabajo de la máquina 1 con el trabajo de la máquina 2 y se tiene que pensar también en este sistema de transporte de alimentación que en caso de que la máquina 1 o la máquina 2 fallen, o sea, imagínense que salen de servicio la máquina 1, la máquina 2 todavía va a estar funcionando. Esta reserva intermedia permite durante un tiempo determinado, no muy corto, que la máquina 2 todavía pueda seguir funcionando en tanto se haga la reparación o se haga el mantenimiento de la máquina 1, porque tiene una reserva de piezas que permite que todavía toda esta parte del proceso funcione. Esto de las reservas intermedias normalmente se llama buffer y los ingenieros de proceso piensan o elaboran o requieren de esto porque necesitan que la producción no se detenga. Una de las cosas que cuando se habla de optimización es en el costo global, no solamente el costo del montaje, de la elección y el montaje de la parte de mando, sino también los costos. Cuando se habla de costo global, se tiene que hablar de los costos de producción. Y cuando se habla de los costos de producción, se tiene que hablar también de los costos que significan la parada de proceso o la parada de una parte del proceso productivo por razones de falla, de mantenimiento, etc. Lo que se pretende es que estos tiempos de parada de los procesos o de parte de los procesos sean mínimos, es decir, el sistema productivo tiene que producir todo lo que puede producir, de modo que las paradas de planta que ocurren sean cada vez menores. De hecho, los sistemas productivos, las industrias, incentivan a su personal para que las paradas de planta no ocurran, ¿no? Es decir, por ejemplo, hay un bono de producción final al año si la disponibilidad de plantas, la disponibilidad de plantas significa el 100% de horas que tiene que trabajar la máquina, que se ha previsto que trabaje la máquina en el año, cuánto realmente de ese 100% se ha cumplido. Entonces les dicen, por ejemplo, va a ser todo un determinado monto muy elevado que se le va a entregar al operador en caso de que la disponibilidad de planta esté en un 97% o más. Es decir, eso significa que el tiempo de parada de planta ha sido menor al 3%. Si está entre un 95 y un 97%, el bono es menor. Si está entre un 90 y un 95% de disponibilidad de planta, el bono es menor. Y si la disponibilidad de planta era menor al 90%, bueno, no hay bono. Ese tipo de incentivos dan las empresas a su personal, ¿no? Hay que siempre pensar que el sistema de automatización tiene que facilitar todo eso. ¿Está bien? Bueno, hay un tema que es fundamental en el tema de hacer la parte de concepción y la parte de explotación del proceso automatizado. Fíjense, hay un personal que piensa en el proyecto, realiza el proyecto, implementa, es decir, hace el montaje del proyecto, pero hay otro personal que participa en explotación del proceso automatizado, ¿ya? Por un tema, digamos, económico, las plantas, o sea, las industrias, prefieren tercerizar, se llama, ¿no? Prefieren contratar a empresas especializadas para que hagan la elaboración del proyecto, ¿no? Y cuando se hace la elaboración del proyecto, del proceso automatizado, la elaboración del proyecto de automatización me refiero, tienen que hacer los estudios de los
los equipos electromecánicos de la parte operativa, y también tienen que hacer los estudios de la automatización, es decir, de la parte de mano. ¿Ya? Toda esta primera parte, toda esta primera parte es la parte del equipo que hace la concepción del proyecto, o sea, el proyecto como tal. Esta parte, fíjense, ya son los equipos de montaje, los que hacen el montaje de la parte operativa y los que hacen la parte del montaje de la parte de mano, ¿no? Como les digo, normalmente prefieren tercerizar las empresas y bueno, contratan una empresa que les haga el proyecto y contratan otra empresa que les haga el montaje. ¿Ya? ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué la tercerización? Simple. Uno, por el tema de que las responsabilidades quedan en los equipos que hacen las respectivas partes. Es decir, si hubiese algún error en el proyecto, las empresas saben, porque firman un contrato, a quién hacer responsable y recuperar la inversión que se hubiese hecho en caso de que el proyecto no funcione. En la parte de montaje lo mismo. O sea, si hubiese problemas en la parte de montaje, es la empresa que hace el montaje la que tiene que cubrir con los costos que podrían ocurrir en la parte del montaje. De modo que la gente que es propietaria del proceso mismo, digamos, no gasta en personal, en entrenamiento y todo eso, para que haga esta parte, ¿no? Se prefiere tercerizar, se contrata empresas que hagan la parte del estudio del proyecto y que haga el montaje, ¿ya? Esta es en la parte de realización. En la parte de explotación, ya los dueños del proceso normalmente ponen su personal, es decir, el equipo de producción, el equipo de ajuste, el equipo de mantenimiento, que va a realizar el proceso automatizado. Aquí hay un pequeño detalle. La gente que ha participado en el proyecto y en el montaje, tiene que transmitirle todos los detalles sobre el funcionamiento del proceso de automatizado a los equipos, al personal que va a trabajar en la parte de explotación. ¿Está bien? Por lo tanto, tiene que haber una comunicación entre el personal que participó en la elaboración del proyecto y el montaje y el personal que va a participar en la explotación del proceso. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, en el tema del proyecto, el proyecto va a ser conocido por el personal que hace la explotación y tiene que estar hecho de una forma, y aquí viene, por ejemplo, el tema del GrabSet, tiene que estar hecho de una forma que la gente que hace la explotación del proceso, que participa en la etapa de la explotación del proceso, entienda muy bien cómo se ha concebido el tema de la automatización, ¿no? Entonces, para que ambos entiendan claramente qué es lo que se ha hecho, se utiliza un lenguaje común. Ese lenguaje común, por ejemplo, es el GrabSet. Los del equipo de explotación saben qué significa el GrabSet y los equipos de elaboración del proyecto lo mismo. Por lo tanto, o sea, tiene que haber entre la gente que hace el montaje y la concepción del proceso con la gente que participa en la explotación. Normalmente el personal que hace el proyecto, que hace el montaje, no es el personal que se va a quedar para hacer la explotación. Ahora, esta gente que en explotación, que trabaja en la parte de explotación, a medida que el proceso funciona y va evolucionando, porque los procesos evolucionan, hay otras exigencias, hay, digamos, cambios en la velocidad, en la producción, ¿no? O sea, se necesita a veces producir más, a veces producir menos, se necesita producir un determinado producto y no otro, tiene que haber la flexibilidad, ¿no? Y bueno, aparecen requerimientos que necesitan cambiar lo que se había concebido inicialmente para la automatización. Para cambiar eso tienen que entender cómo se hizo el trabajo inicial y los cambios que realice el personal que trabaja en explotación también tiene que estar documentado para que en el futuro se hagan otros ajustes al proceso automatizado. Por eso es necesario esta comunicación y utilizar un método, ¿no? Puede ser el GrabSet o puede ser otro, que entiendan tanto la gente que realiza la concepción del proceso automatizado como la gente que participa en la explotación de ese proceso. ¿Ok? Hay también hay una necesidad en las tecnologías en evolución, ¿no? Hay una evolución entre las necesidades en producción automatizada, las exigencias crecientes de producciones industrializadas, de producciones industriales, competitividad, calidad, flexibilidad, evolución, ocasiona que la automatización sea cada vez más compleja, ¿no? Y hay una evolución en las tecnologías de automatización.
hay una evolución en las necesidades y hay una evolución en las tecnologías. Y esto es bueno porque normalmente las exigencias cada vez mayores producen tecnologías, o sea, pueden resolver con tecnologías cada vez más actualizadas, ¿no? Que permiten hacer, digamos, satisfacer de mejor manera las nuevas necesidades que tiene la producción, ¿no? Cada vez con más prestaciones y adaptados a los medios industriales, las tecnologías permiten responder a las nuevas necesidades que tiene la industria, ¿no? Bueno, quiero mostrarles un pequeño detalle. Voy a dejar de compartir por un momento la pantalla. Lo que les mencionaba, ¿no? Cuando se construye un proceso, o sea, cuando se establece la necesidad de hacer un proceso, se detecta una demanda insatisfecha, se llama, ¿no es cierto?, en términos industriales. Se tiene que hacer una reflexión previa del proceso de automatización y se tiene que definir los objetivos de producción y de automatización. Definir los objetivos de producción y de automatización significa, por ejemplo, necesitamos introducir, o sea, hemos detectado que, digamos, en Oruro y sus alrededores, es decir, en el área de influencia que tiene la ciudad de Oruro, hay una deficiencia en, por ejemplo, productos alimenticios derivados de la leche, ¿no? Pues llamemos queso, mantequilla, etcétera, ¿no? Entonces es necesario pensar en un sistema productivo, en una fábrica que produzca los derivados de la leche. Esa es una industria secundaria, ¿no?, de procesamiento secundario. Lo primero que hay que hacer cuando se habla de los objetivos de producción es cuánto de producción necesitamos, es decir, en el área de influencia, cuánto de producción realmente necesitamos introducir para que la gente consume ese producto, ¿no? ¿Cuánta gente va a consumir? En función a eso vamos a dimensionar la planta. Una vez que se dimensiona la planta, hay que dimensionar también, o hay que pensar en la automatización de la planta. Eso significa hacer el anteproyecto o el proyecto de factibilidad. Esto hacen, este proyecto de factibilidad les enseñan a hacer en la materia de IN 3216, donde se hace toda la parte de la justificación económica de un proyecto, ¿no? Una vez que el anteproyecto sale positivo, es decir, realmente tenemos una demanda insatisfecha y tenemos un mercado asegurado, ¿no? Entonces hay que hacer el pliego de condiciones del proceso automatizado, la parte operativa y la parte de mano, ¿no? Se hace el estudio, primero el preestudio de la parte operativa, se hace la selección de los accionadores y bueno, se hace el estudio definitivo de la parte operativa. Cuando se habla del estudio de la parte operativa, estamos hablando ya del diseño final, que va a ser el que se va a implementar, el que se va a montar, ¿no? Cuando se hace un preestudio, o sea, como ya tenemos el anteproyecto, es decir, tenemos realmente que el estudio de prefactibilidad nos ha dicho que el sistema productivo es rentable, entonces con la dimensionamiento de la planta y lo otro, la cantidad de dinero que se puede hacer en la inversión, porque las inversiones también tienen determinados montos de dinero, no es, digamos, no son montos indefinidos, digamos, ¿no? O sea, se tiene una determinada cantidad de dinero a invertir, bueno, se hace el preestudio y luego se hace el estudio. Este ya es, el estudio de la parte operativa ya es el proyecto a diseño final. Bueno, lo mismo, un poquito después del estudio de la parte operativa, aparece el estudio de la parte de mando. El preestudio significa qué elementos vamos a utilizar, hasta qué punto necesitamos realmente la automatización, y bueno, se hace la elección de las tecnologías de mando. Y también se hace el proyecto final. Fíjense que esta flecha significa que la parte operativa con la parte de mando tienen que estar estrechamente relacionadas y es un proyecto en realidad en conjunto. Luego se hace el montaje, que sea la realización de la parte operativa, la realización de la parte de mando, y luego se hace la integración de la parte operativa y la parte de mando y se hace la puesta a punto de la máquina y el proceso. Esto es la parte de, se denomina calibrado de los instrumentos, la prueba en frío, la prueba en caliente, etc. Es decir, que la planta, el sistema productivo realmente funcione como que se requiere que funcione, ¿no? Aquí se hacen correcciones también, por si acaso, a los proyectos iniciales que podrían haberse hecho en la parte operativa o en la parte de mando y se documentan esas modificaciones que se hubiesen hecho al proyecto inicial, ¿no? Normalmente en esta parte, cuando ya se termina la parte de la integración, es decir, ya la planta está funcionando,
y se le entrega al personal de explotación, normalmente hay un pliego que la gente que hace el montaje le entrega a la gente que va a hacer la explotación, que se llaman los planos as-built. O sea, cuando se habla de los planos as-built, se habla del proyecto completo, tal y como se hizo el montaje, se construyó tal como se concluyó el proyecto, ¿no? Con las adaptaciones y las modificaciones que se hubiesen hecho durante el montaje del proyecto. Bueno, y luego aparece la parte de explotación, ¿no? Y en la parte de explotación se necesitan hacer regulaciones, adaptaciones, evoluciones, se necesita hacer mantenimientos, reparaciones rápidas, y para la parte de producción se necesita posicionamiento de materiales, evacuación de productos, gestión de la producción, etcétera, etcétera. Todo esto, el sistema automatizado tiene que facilitar el trabajo de la gente de producción. Fíjense que esto es en la parte realmente de la parte operativa, es la que está directamente relacionada con el proceso, y esto es ya la parte de gerenciamiento, ¿no? La parte de administración, ¿no? La que se encarga de esta parte. ¿Ok? La cuarta parte de esto, que es la elección de la tecnología de automatización. Bueno, hay que elegir entre tecnologías cableadas y tecnologías programadas, tomando en consideración todo lo que les había mencionado hasta este momento. ¿Ya? ¿Cuál es la dirección de los proyectos de automatización? Hay que pensar en las etapas de un sistema automatizado, y la elección de la tecnología de mando debe facilitar todas las etapas de la vida de una máquina, ¿no? El equipo de mando debe poder facilitar la puesta a punto de la máquina, facilitar los reajustes, facilitar las reparaciones rápidas, permitir realizaciones de adaptaciones, ¿no? Mejorar calidad, etcétera, etcétera. Todo esto tiene que hacer la parte de mando de la máquina, ¿no? La selección tiene que debe ser compatible con la edición automática en impresora. En este caso ya no se utiliza ni siquiera impresoras, se utiliza bases de datos, ¿no? La edición automática en bases de datos, disponibilidad de datos para la parte de gerenciamiento, para la parte de administración, el informe de producción, las interconexiones máquinas a máquina. Por lo tanto, para la parte operativa por un lado y para la parte de mando por otro, se debe hacer una elección entre diferentes tecnologías. ¿Ya? Esa es la elección a efectuar. ¿Cuáles son los criterios de elección? ¿No? Dos criterios de elección. De la parte de mando estoy hablando, ¿no? Eliminar las tecnologías que no pueden brindar satisfacción, es decir, las tecnologías que no nos permiten realmente hacer o automatizar el proceso, y los criterios de optimización. ¿Qué son los criterios de optimización? O sea, de las tecnologías disponibles hay que utilizar las que resultan en un costo menor en la industria, ¿no? Y cuando estoy hablando de un costo, estoy hablando del costo global, no solamente estoy hablando del costo digamos, de la compra de la tecnología y del montaje de la tecnología, sino también del costo de mantenimiento y de los costos que esa tecnología me va a permitir en términos de calidad, en términos de parada de planta, es decir, de disponibilidad de la planta, en términos de generar menos desperdicios, menos impacto en el medio ambiente. Todo eso significa costo global. Entonces, de todas las tecnologías posibles, hay que elegir aquellas que el costo global, costo no solamente en la etapa de montaje, sino también en la etapa de explotación, me va a representar costos menores al proceso productivo, ¿no? Para eso utilizamos una matriz de selección que les voy a mostrar en este instante. Esta es la matriz de elección de la tecnología de la parte de mano. Fíjense, primero, tenemos que tomar varias consideraciones. El equipo o la industria son equipos unitarios o semi-unitarios. O sea, unitarios es decir, por ejemplo, un horno reverbero necesitamos, o un cristalizador chino necesitamos implementar, o un horno Ausmel necesitamos implementar, necesitamos montar, necesitamos construir en Vinto. ¿Es uno solo o son varios? ¿No? Entonces, normalmente son, digamos, para la industria en Bolivia son normalmente equipos unitarios, es decir, hay un solo horno Ausmelt, hay un solo cristalizador chino, entonces y solamente hay que construir eso, ¿no? Si son equipos en serie, bueno, fíjense, si son equipos en serie, o sea, por ejemplo, necesitamos automatizar los cajeros automáticos para los bancos, esos son equipos en serie, hay un montón. Entonces,
Para eso, fíjense, de todas las tecnologías posibles, o sea, aquí están las tecnologías de mando disponible. Mando eléctrico de contactos, esto es tecnología cableada. Mando neumático, todavía es tecnología cableada. Autómatas programables sin tratamiento numérico, o sea, los autómatas programables simples, esto ya es tecnología programada, ¿no? Cuando estamos hablando de constituyentes de reglaje, estamos hablando de redes también, tarjetas electrónicas específicas, ¿no? Y tecnologías de campo de aplicación específico. Fíjense, si es un equipo en serie, lo mejor son tarjetas electrónicas específicas o tecnología de campo de aplicación específico, ¿no? Les comento que estas tarjetas electrónicas específicas y estas tecnologías de campo de aplicación específico también están muy desarrolladas en este momento. Los famosos FPGAs, los famosos sistemas embebidos que se llaman, ¿no? Sistemas incrustados o sistemas desarrollados a medida de las necesidades, es lo que se utiliza normalmente. Fíjense, si son equipos en serie, todas las tecnologías nos permiten hacer, pero la más preferente, esta barrita larga significa, es mejor utilizar esta tecnología. La barrita corta significa, se puede utilizar, pero bueno, van a haber algunas dificultades que hay que resolver. Entonces, la más conveniente es esta, ¿no? La tecnología que mejor se adapta para cuando los equipos no son unitarios, son en serie, es desarrollar tarjetas electrónicas específicas o aplicar una tecnología de campo de aplicación específico. ¿Está bien? Cuando no aparezca barrita, significa que esa tecnología simplemente no da satisfacción a las necesidades que se plantean y por lo tanto no hay que utilizarlas. ¿Ya? Fíjense, en caso de que sea un equipo unitario. El ambiente sano, pues un ambiente explosivo. Es decir, un ambiente sano es, por ejemplo, no va a haber carburantes. O sea, no es, por ejemplo, una industria, no es una refinería. ¿No? Un ambiente explosivo, por si acaso, ambiente explosivo también puede haber en industrias como, por ejemplo, Vinto, ¿no? En lugares donde podría haber fugas de gas natural o fugas de combustible, o se podría generar, por el tema de la evaporación de combustible, se podría generar ambientes que fácilmente fácilmente se puede producir combustión. Estamos hablando de un ambiente explosivo. En caso de ambiente explosivo, fíjense, lo mejor es utilizar mando neumático. ¿Por qué? Porque el mando neumático no produce el arco eléctrico de un mando eléctrico, ¿no? O sea, el mando eléctrico en contacto genera normalmente arcos que podrían tener problemas, ¿no? Se puede utilizar mando eléctrico, sí, pero bueno, hay que tener cuidado de de que los arcos que se produzcan estén aislados. Por ejemplo, en vez de utilizar contactores electromecánicos, podemos utilizar contactores de estado sólido, ¿no? Ese tipo de cambios, ¿no? Pero bueno, la tecnología más apropiada para un ambiente explosivo es mando neumático o utilizar una tecnología de campo de aplicación específico como son, por ejemplo, las cubiertas antideflagrantes con una seguridad intrínseca, cumplir todas las normas que nos imponen las industrias cuando aparecen este tipo de elementos, ¿no? De combustibles que se pueden aplicar. Pero bueno, si el ambiente es sano, o sea, necesitamos señales todo o nada, es decir, es solamente un sistema de eventos discretos, o necesitamos, por ejemplo, controladores PID, necesitamos lecturas analógicas, necesitamos, ¿no? Varias otras cosas. Si se necesita, además de señales todo o nada, señales numéricas, analógicas, etcétera, puede haber tratamiento lógico numérico, puede haber mando de ejes, esto es cuando hay servomotores, se pueden hablar de temas de regulación, esto es cuando hay PIDs en el proceso que se necesita utilizar. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si necesitamos, además de señales todo o nada, necesitamos controladores PID? En ese caso, la mejor tecnología es un constituyente de reglaje. Eso significa un sistema de control distribuido, por ejemplo, ¿no? También se puede utilizar y se utiliza con mucha frecuencia autómatas programables con tratamiento numérico, ¿no? Ok. Bueno, pueden ustedes leer
¿no? En caso de que solo se necesita señales todo o nada, solamente se necesita tratamiento lógico, ¿no? Y si se necesita tratamiento lógico, solamente tenemos accionadores neumáticos, accionadores hidráulicos o tenemos accionadores eléctricos. En ese caso podemos utilizar estas tecnologías, ¿no? Ya ustedes pueden ver, analizar con mayor detalle esta matriz de elección de la tecnología de mano. Fíjense que no solamente se está tomando en cuenta el tema enteramente tecnológico, sino también condiciones ambientales, ¿no? O sea, y si se va a hacer varios elementos, o sea, se va a hacer una automatización de varios dispositivos, ¿no? Y bueno, para cada problema planteado, la matriz efectúa una primera selección entre las tecnologías posibles. Sin embargo, esa matriz es una sugerencia, ¿ya? Los ingenieros tienen que tener en la cabeza la idea clara de lo que quieren obtener y en función a eso, elegir la tecnología que más necesitan. La matriz de selección es solamente una sugerencia para los ingenieros de cuál sería la más adecuada de las tecnologías que se va a utilizar. Sin embargo, nada sustituye el buen criterio del ingeniero para hacer la selección o la elección adecuada, ¿no? La elección necesaria. Bueno, se tiene que hacer una selección de los elementos que constituyen la parte de mano, ¿no? Y bueno, veamos dónde se aplican las tecnologías cableadas. Inicialmente están previstos para sistemas que comprenden gran volumen de tratamiento, los PLCs. Los PLCs son, digamos, los que permiten la realización de sistemas automatizados, también para cuando hay pocas entradas y pocas salidas, ¿no? En realidad, en este momento tendríamos que hablar de tres tecnologías, aunque en realidad las dos últimas son tecnología programada, lo que significa, lo que se denomina sistemas de control distribuido, ya que están viniendo a sustituir a los PLCs en muchas industrias, sobre todo en las más modernas, en las que tienen capacidad de inversión para este tema, para el tema de la automatización. Los sistemas de control distribuido son los que realmente están trabajando para cuando hay muchísimas, pero realmente muchas entradas y salidas, ¿no? Estoy hablando de cientos, miles de entradas y salidas que hay que manejar. Y bueno, ahí hay que poner un sistema, digamos, de red industrial, y los sistemas de control distribuido se prestan muy bien para eso. Los PLCs estaban previstos inicialmente para grandes cantidades de entradas y salidas. Y de hecho, muchos de los PLCs tienen características muy similares a los sistemas de control distribuido. Características similares en hardware, me refiero a la capacidad de procesamiento, porque en temas de programación y de estructuración del sistema, los PLCs y los sistemas de control distribuido son un poquito diferentes. Sin embargo, son similares cuando se habla de la capacidad de tratamiento, de velocidad, la capacidad de almacenamiento de programas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, los PLCs tienen características muy similares a los sistemas de control distribuido, los últimos que están viniendo. Y bueno, estos estaban previstos cuando habían grandes cantidades de entradas y salidas, grandes volúmenes de tratamiento. Las tecnologías cableadas en realidad estaban pensadas para pequeñas, o sea, digamos, para pocas entradas y pocas salidas. Sin embargo, esto está cambiando porque, como ustedes pueden entender, eso que llaman microrelés programables, que en realidad son PLCs también, o sea, como ser el logo de Siemens, son PLCs y resulta que son también factibles de ser aplicados cuando estamos hablando de muy pocas entradas y muy pocas salidas, ¿no? En otras palabras, las tecnologías programadas están en todos los ámbitos y cada vez se están restringiendo más la aplicación de las tecnologías cableadas, ¿no? Los relés eléctricos, o sea, hay algunos límites que nos impone la tecnología programada, porque todavía van a haber los relés eléctricos, ¿no?
funcionando porque conmutan con corrientes elevadas, aunque esto está cambiando también por los relés de estado sólido. Estos relés eléctricos continúan siendo interesantes para automatismos sencillos. Los relés eléctricos también se van a utilizar como salidas, ¿no? O sea, a la salida de los PLCs, ¿no? O a las salidas de los sistemas de control distribuido, de los famosos DCs. En la tercera parte de este primer capítulo les voy a mostrar con detalle lo que son los sistemas de control distribuido y las características que tienen, ¿no? El mando neumático también va a ser todavía necesario porque es homogéneo con las máquinas de producción equipadas con cilindros neumáticos, ¿no? Continúa siendo muy necesario en estas máquinas hasta un volumen de tratamiento mayor. El mando neumático siempre va a estar presente cuando se necesita hacer movimientos, desplazamientos, aprietes, etcétera, etcétera. Y para su funcionamiento utiliza secuenciadores modulares que suprimen la parte de cableado. En muchas industrias, por ejemplo, en las industrias muy complicadas de instalar mandos eléctricos, como es la industria del procesamiento hidrocarburífero o donde hay combustibles, se prefiere hacer completamente toda la parte de mando con la utilización de aire comprimido. Y eso significa que es un mando enteramente neumático, y el mando enteramente neumático es un mando cableado, o sea, es tecnología cableada, ¿ya? Entonces, eso es importante de recalcar, que hay ocasiones en que no hay más remedio, por razones de seguridad, que utilizar un mando neumático que quede en la clasificación de tecnología cableada. Fíjense, cuando el volumen de tratamiento era alto, lo que se utilizaba antes era, o sea, se utiliza los autómatas programables, ahora que han aparecido los famosos sistemas de control distribuido, y cuando se trataba de un volumen de tratamiento menor, se utilizaban los relés eléctricos o los mandos neumáticos, ¿no? O sea, dependiendo de si las máquinas necesitaban accionadores neumáticos o si las máquinas utilizaban accionadores eléctricos o hidráulicos, ¿no? Sin embargo, también esto no es, digamos, con una separación así como se ve completa, ¿no? Por ejemplo, los mandos electroneumáticos van a utilizar relés eléctricos para mandar, o sea, comandar las válvulas neumáticas, y los relés eléctricos van a ser, digamos, activados o desactivados mediante autómatas programables. Por lo tanto, no es, digamos, una separación así definitiva, sino que dependiendo de las aplicaciones podemos tener todo esto metido en un solo problema, ¿no? Se puede utilizar todo esto en la solución de un solo problema de ingeniería, ¿ya? Las tarjetas electrónicas se restringen a cuando se utilizan equipos en serie, ¿no? Y bueno, tarjetas electrónicas específicas, es decir, diseñar una tarjeta electrónica para resolver un problema de automatización, solamente es cuando el número de elementos que de elementos iguales, ¿no?, que se necesitan para la automatización son más de 500. Y las tarjetas electrónicas estándares, ¿no?, exigen que se realicen al menos 50 ejemplares idénticos, ¿no? Cuando hablo de tarjetas electrónicas estándares, estoy hablando de las tecnologías que nos permiten, por ejemplo, utilizar microprocesadores o microcontroladores que conocemos cómo se pueden trabajar, o otro tipo de dispositivos como FPGAs que nos permiten diseñar las tarjetas electrónicas, pero que se utiliza tecnología estándar, digamos, ¿no? Cuando estamos hablando de tecnologías electrónicas específicas, estamos hablando de desarrollar completamente toda la electrónica para un determinado problema de ingeniería. Por ejemplo, cuando son competitivas las tarjetas electrónicas específicas, cuando estamos hablando, por ejemplo, de cajeros automáticos para bancos, donde el número de ejemplares que se va a utilizar definitivamente van a ser más de 500, ¿no? Frecuentes automatismos de gran público, ¿no?, estacionamientos, cajeros automáticos, quedan como donde se aplican estas tarjetas electrónicas específicas o tarjetas electrónicas estándar, ¿no? Los ingenieros electrónicos están, digamos, capacitados para hacer el desarrollo de este tipo
de automatización, ¿no? Cuando los volúmenes de tratamiento, la cantidad de sistemas idénticos a ser realizados crece, se puede utilizar autómatas programables o tecnologías cableadas o micro y mini computadoras o computadoras industriales. Y cuando el sistema de números idénticos es grande, hay que pensar en hacer tarjetas electrónicas. Por si acaso, en Bolivia, la mayor parte, más del 90% de los sistemas en los cuales se necesita hacer automatización, queda en la clasificación de sistemas unitarios o pocos ejemplares o pocos dispositivos a ser automatizados, pocos dispositivos idénticos a ser automatizados. Y eso, dada esa característica, en Bolivia lo que más utilizamos son los autómatas programables, los PLCs, para resolver los problemas de automatización. Hay muy pocos ejemplos de tarjetas electrónicas diseñadas para soluciones a medida en Bolivia, ¿no? Hay un cambio de empleo de los micro y mini computadoras industriales, ¿no? Antes se prefería utilizar esto para reemplazar a los PLCs, pero bueno, ahora los PLCs son muchísimo más flexibles que pensar en poner una micro o un mini computador a trabajar en una industria, ¿no? Esto de utilizar computadoras para la automatización se utiliza digamos, en dispositivos muy específicos, ¿no? Por ejemplo, para bordado computarizado, o sea, para bordado automático computarizado, para hacer pinturas de pasacalles y todo eso, las gigantografías que ahora vemos. Ahí vamos a utilizar computadoras porque se necesita hacer diseño gráfico. De otra forma, vamos a utilizar PLCs para resolver los problemas de automatización, ¿no? Okay, los autómatas programables proponen en actualidad módulos de interfaz evolucionales, entradas y salidas análogas, uniones asíncronas. Por si acaso, los PLCs han sido de tal manera estructurados que el dispositivo como PLC como tal, en realidad va a venir con la parte del CPU y las entradas y salidas digitales, y se necesita, digamos, un puerto de conexión a red o al dispositivo programable muy elemental, digamos, con una conexión USB máximo o una conexión serial, para conectarse con el dispositivo que permite programarse el autómata o el PLC. Y bueno, pues si se necesita entradas y salidas análogas, si se necesita otro tipo de conexiones, o conexiones con otros protocolos de comunicaciones para otros dispositivos, etcétera, todo eso viene en forma modular que se puede adicionar al PLC para poder utilizar en automatización, ¿no? Hay procesadores especializados, hay dispositivos de diálogo de nivel superior hasta inferior, se puede hacer tratamiento de gestión. O sea, todo esto es posible utilizar, para todo esto es posible utilizar PLCs porque permite, mediante esto, lo que se llaman los módulos de conexión o que permite hacer que los PLCs funcionen en red, hace que puedan participar desde dispositivos de campo. Esto voy a mostrarles también más adelante. Desde dispositivos de campo hasta los más altos niveles de redes administrativas dentro de la misma industria. Ya, eso porque, bueno, ahora todas las aplicaciones, bueno, no todas, pero la tendencia actual es que todas las aplicaciones entren en red, y si entramos en red vamos a necesitar módulos que permitan a los PLCs poder participar de esas redes, y las redes normalmente no utilizan un protocolo único, sino utilizan varios protocolos, y bueno, tendríamos que tener módulos que nos permiten utilizar esas redes para diferentes protocolos de comunicación, ¿no?
Ok. Los autómatas programables se integran más fácilmente dentro de un automatismo de producción que los micro y mini ordenadores, porque los autómatas programables, y este es un detalle importante de mencionar, los PLCs están diseñados para ambientes industriales. Y cuando hablo de ambientes industriales, estoy hablando para las características ambientales que se tienen en las industrias, es decir, polvo, vibración, temperatura, ¿no? En Oruro, por ejemplo, las temperaturas extremas en invierno son muy bajas y los dispositivos programables, es decir, los PLCs, tendrían que estar diseñados para soportar esas temperaturas. ¿Ya? Entonces, los PLCs son más fáciles de introducir se integra más fácilmente en los sistemas de producción porque están diseñados para ambientes industriales, ¿no? Esto también hace que por si acaso, antes de que puedan pensar en aplicaciones de ese tipo, que por ejemplo microprocesadores, ¿no? O sea, los PIC, Atmel, o dispositivos como Arduino o Raspberry Pi, que son muy utilizados en los ambientes académicos en la universidad, no se apliquen mucho, o sea, realmente no tienen aplicaciones grandes en la industria, ¿no? He visto, sí, PLCs basados en Arduino, pero son PLCs de características industriales y habría que probar su desempeño realmente en procesos reales, ¿ya? Arduino, Raspberry Pi o microprocesadores se enseñan en la universidad no porque se vaya a aplicar eso directamente en la industria, sino porque es necesario desarrollar en los estudiantes, en los futuros ingenieros, la capacidad de programación, ¿no? Con niveles, o sea, con lenguajes de bajo nivel o lenguajes de alto nivel también, para resolver problemas de automatización. Sin embargo, esos dispositivos son muy poco utilizados en ambientes industriales porque no están diseñados para ambientes industriales. Si ustedes ven, por ejemplo, la historia de Arduino, van a ver que Arduino en realidad ha sido el esfuerzo de un profesor, de un docente en Inglaterra, tratando de que sus estudiantes aprendan a programar. ¿Ya? Está diseñado para eso, no está diseñado para resolver problemas de la industria. ¿Ya? Eso no significa que no se pueda proponer, por ejemplo, un proyecto de grado donde se utilice como elemento de solución del problema de ingeniería un Arduino, se puede hacer, pero ya en las aplicaciones reales, ¿ya? Lo que van a ver en la industria son PLCs, pueden ver DSS, que son los sistemas de control distribuido, y probablemente, pero en mucha menor incidencia van a ver computadores, ¿ya? Por lo tanto, el campo de empleo de los PLCs industriales se encuentra reducidos a la actualidad a las aplicaciones cercanas a la gestión, que requieren el tratamiento de grandes volúmenes de programas o de datos, así como la utilización de periféricos de carácter informático. Ya las computadoras en las redes industriales van a ver que se utiliza más para el tema de los sistemas SCADA y los sistemas de integración con la parte de gestión y administración, pero como dispositivos de campo, es decir, sustituyendo a los PLCs, es muy improbable ahora actualmente que encuentren computadoras como tal, dado lo que les he mencionado, las características cada vez más flexibles y con muchísimo más prestaciones, se llama, ¿no? Con muchísimo más posibilidades de aplicación que tienen los PLCs. ¿Ya? Si lo que se necesitan son solo tratamientos secuenciales y combinatorios, es mejor utilizar PLCs. Si se necesita interfaces evolucionadas, asíncronas, analógicas, procesador especializado, diálogo de nivel superior a inferior, es decir, esto es enlazar la red administrativa con la red industrial, pretratamiento de la gestión, etcétera, etcétera. Hasta el año 2000 se podían utilizar autómatas programables, esto ha cambiado, esto es muchísimo más grande la aplicación que se tiene los PLCs, y bueno, para ya cálculos complejos, gestión de volumen, estadísticas, modelización y todo eso, para el manejo de los datos, se utiliza computadoras. Ya, ahora esto, digamos, en términos industriales, se han leído el libro de Industria 4.0, van a ver que en realidad se están utilizando tecnologías de inteligencia artificial, tecnologías de Big Data y todo eso para el tema de la modelización y el tratamiento de las estadísticas de los procesos
de los procesos productivos, ¿no? Sin embargo, esa aplicación es para esos temas. No se aplican las computadoras para dispositivos de campo como tal, ¿no? Bueno, aquí vemos el campo de aplicación de los autómatas programables. Como para poco nivel de tratamiento se utilizan relés y mando neumático. Para grandes volúmenes más se utilizan autómatas programables, y cuando es muy grande el volumen de tratamiento se utilizan las computadoras. Sin embargo, como les digo, este ambiente de los autómatas programables ha recorrido hacia el lado izquierdo. Relés eléctricos y mando neumático todavía están presentes, pero ya no para hacer la parte de automatización, sino como, digamos, como elementos de salida, ¿no? Como elementos finales de control, ¿no? Y en el otro lado, para tratamiento, también los autómatas programables han ganado terreno, ¿no? Bueno, cuando el número de niveles, o sea, de sistemas idénticos crece, lo que hay que utilizar son tarjetas electrónicas, ¿no? Ok. Hay que elegir con base a dos criterios esenciales: el volumen y nivel del automatismo del equipo y la cantidad de equipos a realizar. Las selecciones a realizar se resumen a tecnologías cableadas para problemas sencillos y autómatas programables para problemas complejos o que exigen flexibilidad y evolución. Esto está cambiando también. ¿Ya? Autómatas programables, yo he visto aplicaciones hasta problemas tan sencillos como automatizar la puerta de un garaje o automatizar, por ejemplo, la apertura o cierre de bombas domésticas, ¿no? O sea, poner en funcionamiento bombas de tanque elevado o tanque bajo en domicilios y edificios, ¿no? O sea, para ese tipo de aplicaciones ya se están aplicando autómatas programables por la simplicidad, o sea, por digamos, los bajos costos, y porque también hay autómatas programables con muy pocas entradas y muy pocas salidas. Ya, las tecnologías cableadas son cada vez menos utilizadas, son realmente cada vez menos utilizadas para hacer automatización, incluso en los problemas sensibles, ¿no? Ahora, bueno, hay nuevas posibilidades, ¿no? De los autómatas programables, ¿no? Si bien la organización de un equipo programable, debe asegurar tres funciones, ¿no? Programación al efectuarse la primera aplicación, el mando automático de la máquina de producción y la ayuda a la explotación, ¿no? Acceso para el ajuste y la rápida reparación de la máquina. Esto tiene que ser las características básicas de un PLC, ¿no? Cuando hablo de programación, es normalmente la programación, que es lo que vamos a aprender, debe ser realizada con un método, y tiene que ser, digamos, relativamente simple de hacer la programación. En ese sentido, los softwares de programación que vienen ahora con los PLC son cada vez más amigables con el programador, de modo que no hay grandes dificultades para hacer la programación, ¿no? El mando automático tiene que ser a partir del PLC. Y bueno, la ayuda a la explotación significa alarmas, mensajes, comunicación con el SCADA, con el operador, etcétera, etcétera, que es lo que ayuda para hacer el ajuste y la rápida separación de las máquinas, ¿no? Hay diferentes configuraciones de los PLCs que les muestro a continuación. Fíjense, esto es lo que les estaba mostrando. Este es un Easy de Cloner-Moller. Esto le llaman, algunos le llaman relé programable, pero tiene todas las características de un PLC, ¿no? Tiene un procesador, tiene memoria, tiene entradas, tiene salidas, y tiene una pantallita incluida. Vean esta pantalla de litio que permite la programación, ¿no? Esta pantalla de litio permite programación, ajuste, visualización, es decir, esto está con una configuración monobloque, es decir, todo, desde el dispositivo de programación hasta el manejo de entradas y salidas, está metido en un solo bloque. Le dicen relé programable, pero tiene todas las características de un PLC. Algunas industrias le llaman pico PLC, es decir, un PLC muy pequeño. Para nosotros es un PLC, es un autómata programable, y pare de contar porque tiene todas las características que se necesitan. Este, por ejemplo, es un loguito antiguo. Los logos modernos son de un color diferente, un color más oscuro, ¿no? Y bueno, también hay los PLCs que tenemos en el laboratorio, por ejemplo.
que es el PLC que está metido en un solo bloque, entradas, salidas, el CPU, pero necesita un terminal de programación externo para poder programarlo, ¿no? Este es un terminal de programación, un handheld programmer se llama, un programador manual, ¿no? Lo mismo acá, este es el terminal de programación, o se puede utilizar, como en este caso, como lo hacemos en el laboratorio también, una computadora como terminal de programación del PLC. Por si acaso, aquí la computadora lo estamos utilizando como utilizaríamos este equipo, es decir, como un programador manual. Aquí obviamente la computadora nos da mayor flexibilidad para hacer el programa y poder transferirlo a PLC. El dispositivo de automatización sigue siendo el autómata programable, ¿no? Es decir, el PLC. ¿Ya? Bueno, hay configuraciones con terminal de programación y explotación, ¿no? Fíjense, esto es toda una familia de PLCs que tienen un terminal de programación manual que permite hacer ajustes y modificaciones de los programas muy rápidamente en campo. Ya, dicho sea de paso, en algunas ocasiones solo los de gama alta, los de gama baja, es decir, los PLCs pequeños no permiten, pero bueno, los de gama alta permiten hacer modificaciones, lo que se llama online, eso significa con el programa corriente. Los pequeños no permiten eso, o sea, para hacer modificaciones hay que parar el PLC, es decir, hay que llevarlo a modo stop, hacer las correcciones, las modificaciones, y nuevamente hacer correr el programa dentro del PLC, ¿no? En los de gama alta sí permite, pero en los pequeños no. Y bueno, estos son los terminales de programación, estos son los famosos paneles de operador, ¿no? Los HMIs, que permiten visualizar el proceso y, o sea, tienen teclados que permiten darle órdenes, ¿no? Al operador para que el PLC haga su trabajo, ¿no? Puntos de consigna, modificaciones de tiempos, etcétera, etcétera, se puede hacer mediante estos terminales, mediante estos paneles de operador, ¿no? Bueno, aquí hay un PLC, este es un PLC de gama alta de Siemens, ¿no? Este es otro PLC de Omron, ¿no? Este es una familia de PLCs de Omron, y estos son los de gama pequeña de Siemens, los famosos S700, ¿no? Y bueno, estos ya son sistemas SCADA, ¿no? Que lo que permiten es comunicarse vía un protocolo de comunicaciones con los PLCs para poder ver, digamos, en forma de mímicos, en forma de gráficas, el comportamiento del proceso. Pero estos sistemas SCADA no solamente sirven para esto, ¿no? Para el control, sino también sirve para la adquisición de datos, ¿no? Rescate de series de tiempos, fallas, disponibilidad de planta y todo eso, se puede sacar las estadísticas a partir de los sistemas SCADA que están conectados con el PLC. Ok, eso es lo que quería mostrarles hasta hoy, y bueno, el tema de la automatización. En su primera etapa, porque vamos a utilizar ahora, a partir de la siguiente clase, vamos a hablar no solamente de esto, sino también de las entradas y salidas análogas y del escalamiento de las señales, para luego terminar hablando ya de automatización completa, cuando veamos diferentes configuraciones a lo que se utilizan en la industria. Por hoy, esta es la clase. Yo les agradezco por su atención y que tengan muy buen día.